Hola, muy buenas tardes. Un gusto, gracias a la invitación de Rankia. La verdad es que súper contento de estar aquí en Bogotá. Encantadísimo de estar con ustedes. Para los que no me conocen, yo tengo 20 años de experiencia en los mercados, soy asesor de inversiones regulado, CMT, trabajé para un fondo especializado en commodities como jefe de estrategia y actualmente pues estamos representando para Venezuela y Colombia Emerge Funds, que bueno, la verdad es que no vine a hablarles de mí, vine a echarles un cuento, una historia que probablemente les pueda agregar valor. Lecciones del mar y los océanos para traders e inversionistas. Vamos a viajar en una metáfora que para mí ha sido muy útil para entender algo tan complejo como los mercados financieros. Una anécdota, en el año 2008, ustedes recuerdan la crisis financiera que vivieron los mercados a nivel global, una de las recesiones más fuertes. Yo trabajaba en una mesa de inversión, en un banco de inversión, y la verdad es que estaban pasando cosas que no entendía muy bien. Y estaba replanteándome mucho de lo que había aprendido, entendido, digamos, a nivel estadístico, de riesgo, etc. Y la verdad es que me puse a repasar mucha de la teoría técnica que me hacía sentido. Y una de las cosas que leía fue la teoría de Dow. Dow, para los que no conocen, Charles Dow fue el creador de la teoría, la famosa teoría de Dow, que es la precursora del análisis técnico. Y una teoría que tiene más de 100 años. Hacerles el cuento corto es que repasando esta teoría hubo una frase que me marcó y que me hizo pensar, y era la siguiente. Dow decía que las tendencias se pueden explicar observando el movimiento del mar. La primaria se representaría por la marea, la secundaria por las olas, y las tendencias menores serían como las ondas que generan esas olas. Y yo empecé a pensar de que, bueno, a lo mejor esto no es una metáfora romántica, a lo mejor esconde un secreto que no he visto, y empecé a pensar cosas como, por ejemplo, este señor decía, solo cuando la marea baja se sabe quién se está bañando desnudo. ¿Por qué usaría esa metáfora del mar también, no? Y de repente empecé a pensar, oye, los principales centros financieros del planeta, Nueva York, Londres, Hong Kong, Singapur, ¿qué tienen en común? Todos están frente al mar, rodeados de agua. Piénsenlo un poquito, ¿no? Y por ahí me fui metiendo como en una cosa rara y de repente en 1600, que fue la primera gran burbuja de los mercados, ocurrió en Ámsterdam, en uno de los mayores puertos del planeta. Y la segunda más importante fue la burbuja de los mares del sur, que fue la compañía donde quebró Isaac Newton, Sir Isaac Newton. No sé si no podemos explayarnos en esta historia por el tiempo, pero volvemos al mar. Y por ahí me seguí pensando y de repente una de las cosas que uno estudia es el riesgo de liquidez. Liquidez, ¿qué tiene que ver algo líquido con algo tangible como el dinero? ¿De dónde vendrá esa idea, no? Por ejemplo, cuando estudias economía, estudias ciclos, como lo acabamos de ver en la presentación anterior, lo que terminas viendo son ondas. Muy similar a lo que ocurre en otros fenómenos. El premio Charles Dow, de la Asociación de Analistas Técnicos de Nueva York, pasó en los 90, el primero de ellos, fue un estudio de la onda larga, se lo dieron a Kirkpatrick. Y seguí por ahí, incluso la fauna, por ahí hablan de toros, de osos, pero también hablan de ballenas y de tiburones, o sea que el mar como que tiene una presencia importante. Entonces yo decidí, dije, mira, ¿sabes qué? Como está pasando toda esta cosa, la verdad es que la teoría técnica y lo que he venido estudiando no me está dando respuestas, yo creo que me voy a meter a estudiar en serio el mar y los océanos. Y voy a dejar de lado los libros de análisis técnico. Y empecé a meterme a estudiar oceanografía. Y cuando vi los libros de oceanografía me encontré con mapas de navegación, por ejemplo. Me encontré esta imagen, por ejemplo, que era muy parecida, me recordaba los trabajos de William de Gann, que era un analista técnico muy famoso. Prácticamente estábamos hablando de lo mismo. Pero más allá de eso, me encontré con indicadores que miden temperatura del océano, que miden variaciones, osciladores, y yo estaba absolutamente familiarizado con lo que veía, porque básicamente era lo mismo, pero que yo había estudiado en términos de mercado, pero me había dado cuenta que había una ciencia que la usaba todos los días para medir la lectura de algo como el mar y los océanos. Ese gráfico que ven abajo, que parece el Dow Jones en logarítmico en los últimos 100 años, es la temperatura histórica de los océanos y al final, básicamente, estamos viendo patrones muy similares. Ahí me metí en el rabbit hole. O sea, cuando empecé a ver esos gráficos dije, wow, aquí hay un poco de cosas que no había visto que de repente me van a agregar valor en mi otra actividad que nada tiene que ver con el mar. Ay.
y la llevé al extremo hasta desarrollar indicadores y herramientas inspiradas por la oceanografía para leer los mercados, ¿no? Pero el punto es, al final, es que yo les quiero dejar 4 conceptos que vienen de ciencias que no son económicas, como la oceanografía y la meteorología, que nos agregarían muchísimo valor para entender cosas como el mercado y la economía. Los 4 conceptos son la ola, el swell, ¿han escuchado, saben lo que es el swell? Estoy seguro que no. La marea y el clima. Vamos a empezar. La ola. Todos saben lo que es una ola, ¿no? ¿De acuerdo? En el mar. ¿Tienen idea de cómo funciona? Intuitivamente creemos más o menos cómo funciona. Bueno, básicamente la ola lo que es una transferencia de energía. El viento pega en el mar, digamos, hay un desplazamiento de agua y cuando llega a la costa se levanta y hay un oleaje. Y uno cree, por ejemplo, que las partículas de agua viajan de un punto A a un punto B, correcto, se desplazan, porque la ola tiene un movimiento. Bueno, vamos a entrar en más detalle. Para entender la ola hay que entender la partícula de agua. La partícula de agua resulta que no se mueve de izquierda a derecha o se mueve horizontalmente, se mueve verticalmente en el océano, de arriba a abajo. Y eso es como choca un poquito el concepto, pero cuando ustedes tienen muchas partículas de agua unidas, pasa la magia, que es el movimiento ondulatorio. Ustedes lo van a ver acá. Es decir, un movimiento vertical al unísono. ¿Entendían que así era el movimiento de las olas? No, ¿verdad? Buenísimo. Las olas tienen propiedades. Al final, la ola que vemos en el mar también la vemos en el sonido, la vemos en las ondas de radio. Es un fenómeno físico. Y tiene propiedades como cresta, valle, amplitud, longitud. Y yo lo que dije fue, ¿sabes qué? ¿Por qué yo no aplico esto para leer, digamos, otro proceso que ocurre, por ejemplo, en los mercados financieros? Este es el gráfico del Standard & Poor's 500, donde cada partícula de agua, imaginen que es cada barra de ese gráfico que se ve allí. Las barras verdes son partículas que se movieron verticalmente hacia arriba. Las barras rojas son partículas que se movieron verticalmente hacia abajo. Unidas generaron un oleaje definido que se puede medir en el swell y se puede medir una serie de cosas. Voy a ir rápido, uno puede contar toda esa dinámica, tal cual como si estuviéramos hablando de una boya en el océano midiendo algo. De hecho, creé herramientas para poder medir desde esa perspectiva el oleaje del mercado, literalmente. Entonces, agarrando, por ejemplo, un gráfico semanal que tienes 10 años de mercado, tomando una muestra de 500 partículas de agua o 500 velas, tuvimos, por ejemplo, 94 olas. La mitad para arriba, la mitad para abajo, con distinta naturaleza. Y así, pues, haciéndoles el cuento largo, corto, empecé a probar distintas temporalidades. Ahí veíamos 10 años de mercado, aquí estamos viendo 3 días de mercado. Las partículas de agua ya no son una semana, sino son 5 minutos. Los que hacen trading y entienden un poquito de mercado saben de lo que estoy hablando. Al final, lo que les quiero decir es que emergen propiedades, características de ese medio, como ocurre también con el mar. Y les hago el resumen. Ese oleaje que uno identificó en la data de 5 minutos, por ejemplo, las olas son muy similares. No hay diferencia entre una ola al alza y una ola a la baja. Es muy pequeña. Hay muchísima aleatoriedad. Es un tipo de oleaje característico. Pero si esas partículas de agua dejan de ser 5 minutos y es una semana de mercado, por decirles algo, estamos midiendo una estructura distinta. Y las olas al alza y a la baja empiezan a ser radicalmente diferentes. Lo que les quiero decir es que hay mar y hay océano, y en el mar y en el océano nos vamos a conseguir con distintos tipos de oleaje dependiendo de las condiciones de profundidad del océano. No sé si me van siguiendo. Es la misma estructura. Por ejemplo, eso que desde donde partió esta charla, que es Dow les decía que el movimiento está entre la marea, las olas y las ondas. Bueno, básicamente, cuando uno mide esa temporalidad chiquitica, uno está midiendo ese oleaje de orilla. Cuando uno se va a temporalidades extendidas, uno está midiendo condiciones del océano, básicamente. Y son estructuras diferentes y son condiciones diferentes. Voy a hablarles rápidamente del swell. El swell ya más o menos entienden lo que es una ola, ¿no? Ok. Pero el swell ocurre en los océanos es cuando hay un fenómeno de oleaje ordenado. Es decir, tenemos un set de olas constantes, como se ve en la foto. El swell
Todos los surfistas saben lo que es un swell porque andan con aplicaciones tratando de buscar cuándo va a venir el próximo swell porque es el que genera las mejores olas en la costa. Ahorita tenemos un ejemplo, pasó el huracán Beryl al frente de nosotros y generó unos swells espectaculares en un poco de sitios que se están monitoreando. El swell es un fenómeno que genera oleaje, pero ¿cómo se genera? Básicamente es como, acuérdense, como tirar una piedra en un lago, genera un movimiento ondulatorio que viaja a través del mar. Imagínense que esa piedra es una tormenta a 300, 400 kilómetros en la costa, que genera una fricción en el océano, pero que ese movimiento ondulatorio va a viajar. Y cuando viaja, se va transformando en algo que al final tiene unas propiedades cuando llega a la costa. Eso es un swell. Bueno, quiero decirles que los mercados funcionan más o menos igual en la misma metáfora. Haciendo la metáfora, la inyección de energía en los mercados no es otra cosa que la información. Nueva información incorporada genera impacto en las series de precio y genera movimientos ondulatorios. En la medida en que esa información es más fuerte o menos fuerte, pues generará mayor o menor ruido o mayor impacto. De hecho, aquí tenemos el mismo gráfico con las mismas olas dibujadas, pero les estoy clasificando dónde hay swells. Los swells es el movimiento ordenado. En otras palabras, el swell no es otra cosa que un mercado en tendencia. En tendencia es que hay un orden definido en una dirección. Hay tendencias al alza y hay tendencias a la baja. A mí me gusta verlo, hay swells alcistas y hay swells bajistas. Entonces, fíjense que además, si ustedes ven abajo, ven otro elemento que es el volumen. El volumen es el número de transacciones que se hacen. Esa es la marca de la energía. Es como donde hay el volumen relevante, ahí hubo una tormenta, ahí hubo energía trasladada. Y después de eso, ¿qué se genera? El swell. Les estoy mandando un poco ideas rápidas para que ustedes después las revisen, pero jugando en la metáfora. Ahora les voy a hablar de otra cosa que es la marea, que también estaba y lo decía Charles Dow. Dow decía marea, oleaje, ondas. Yo aquí difiero de Charles Dow porque creo que no es la marea no es oleaje. ¿Saben todos lo que es la marea? ¿Entienden? La marea es el cambio en la altitud en la superficie de los océanos. Y es un fenómeno que ocurre básicamente por acción astronómica. Todo el que surfea, el que navega, el que pesca, entiende de las mareas. ¿Por qué cambian las condiciones del océano? ¿Por qué ocurren las mareas? Rápidamente. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir en Panamá, frente al Pacífico, y a veces me levantaba y veía el mar seco. Y a las 6 horas lo veía lleno de agua, o los barcos estacionados. Un cambio radical en la altitud de la marea. Cuando vivo en Venezuela, no ves ese cambio porque son mares diferentes y hay impactos distintos en la marea, pero todos los mares tienen cambios en la marea. Y esas tablas de marea se observan. Se observan en la subida y en la bajada de las condiciones obviamente, del nivel del agua. Bueno, los mercados funcionan igual. Igual. Todo mercado, cualquier mercado que estemos viendo, tienen condiciones de liquidez cambiante, pero además muy definidas. Yo les puedo decir, este es el mismo gráfico del Standard & Poor's 500, visto de cerca, y les puedo decir que la liquidez se va incrementando en la preapertura del mercado, tiene un pico de liquidez en la apertura, tiene una reducción de liquidez al mediodía y tiene un incremento de liquidez al cierre. Si ustedes grafican esto, como está dibujado acá, en términos del volumen, van a tener su tabla de marea del instrumento. Y esto es así para cualquier instrumento que ustedes quieran ver, en el petróleo, en el oro, en el Bitcoin, todos tienen una tabla específica de mareas. No son iguales porque son mares e instrumentos distintos, pero son herramientas muy importantes para saber qué hacer. ¿Saben por qué? Porque en Panamá, por ejemplo, cuando la marea está baja, le dicen la seca, es el peor momento para salir a surfear, es muy peligroso. Esto es lo que llamamos riesgo de liquidez eventualmente. Cuando tenemos marea creciente, tenemos condiciones muy buenas. Y también les puedo hablar del fenómeno de las mareas vivas y mareas muertas. Para que se lleven la idea, una marea viva es cuando la marea se incrementa muy fuerte y es un fenómeno astronómico. Es por la acción de la gravedad de la Luna con el Sol, esto es así. Y cuando están alineados, vamos a tener de un lado de la Tierra mareas crecientes y del otro lado pues también. Cuando la Luna y el Sol no están alineados, tenemos el fenómeno de las mareas muertas. Bueno, visto desde la perspectiva de mercado,
lo que inyecta liquidez, lo que cambia la liquidez en los mercados globales no son otra cosa que los bancos centrales. Los bancos centrales. Es así de simple. Y para efectos de nuestro mercado, nuestra luna, que es lo que genera la mayor acción gravitatoria, sería la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Y el resto, Banco Central Europeo, de Japón, tal, sería como el Sol. Cuando están alineados y hay inyección de liquidez, tenemos condiciones de navegación y de mar de una manera. Cuando no están alineados, tenemos otras condiciones. Véanlo acá, tenemos fases de marea viva, que es liquidez creciente, tenemos fases de marea muerta con liquidez muerta o, digamos, estable, y así lo podemos ir viendo. Esto no quiere decir que el mercado va a subir o va a bajar dependiendo de esas condiciones. Lo único que dice es que las condiciones del oleaje, la estructura del oleaje va a ser distinto en marea viva que en marea muerta. Se los dejo allí para que lo vayan pensando. Y voy a cerrar con un concepto que es el clima. El clima. Hasta ahora les he hablado de cosas de oceanografía, ola, swell y marea. Pero el clima son cosas externas que afectan el cuerpo de agua de los océanos, de los mares, como por ejemplo los cambios en el viento, en la temperatura, etc. Para efectos de esta metáfora, el clima viene a ser como el análisis macro fundamental, y lo que estábamos viendo antes era la medición del cuerpo estudiado, que es el análisis técnico, precio-volumen. ¿Okay? Entonces, de tantos conceptos climáticos de que podemos hablar, les voy a dejar, simplemente voy a hacer hincapié en el fenómeno del niño y la niña. Lo han escuchado, ¿verdad? Cada vez nos estamos aprendiendo más de este fenómeno porque tenemos volatilidad climática. Entonces, ahora, nosotros, para que lo entiendan, ¿qué es el niño? El niño es cuando la temperatura de los océanos se calienta muy por encima de lo que es su promedio natural. ¿Ok? Eso es el niño. Y eso pasa en el mar del Pacífico. Y eso trae como consecuencia que haya inundaciones, periodos más secos en algunos lugares. Los agricultores son unos cracks leyendo estos patrones porque su subsistencia depende de entender esto. La niña es el fenómeno contrario. Es cuando se enfría el agua del Pacífico más de lo esperado y también trae otras consecuencias. Pero, ¿cuál creen ustedes que es la metáfora para el mercado de estos dos fenómenos climáticos? En el niño tenemos un entorno de inflación, cuando está caliente los precios, y cuando están fríos tenemos el proceso deflacionario. Este gráfico que ven ustedes es el índice real de la NOA del niño. Como ven, eventualmente ocurre el niño en niveles extremos, y a veces hay la niña, que es la parte de abajo. Nosotros venimos ahorita de estar a full niño y estamos transicionando hacia la niña. De hecho, es decir, el agua se está enfriando y esa es la razón por la cual vamos a tener volatilidad en el clima, en la temporada de huracanes que estamos viviendo ahorita, porque las transiciones generan volatilidad, climáticamente hablando. Ahora, haciendo nuestra metáfora, este es el gráfico de inflación en Estados Unidos. Eventualmente hemos tenido el niño, pero generalmente la mayoría del tiempo estamos en condiciones relativamente normales. Y a veces tenemos un proceso deflacionario, que es la niña. Este gráfico que les paso ahorita es el gráfico de pronóstico de la NOA de hacia dónde va el niño. Y si ustedes ven, hay una transición y se pronostica para noviembre, diciembre y enero que ya estamos en la niña. Y el gráfico que les presento acá es el equivalente al de la NOA, pero este es el de la Fed, que es el dot plot, que habla del forecast de hacia dónde va a ir este proceso en los próximos meses. Igual es un forecast, igualito es un forecast. Pero para que se entienda, les presento este gráfico. Volvemos, SP500 atrás, en gráfico de velas. Abajo, en rojo, van a ver el VIX, que es una medida de volatilidad. Y lo que está en línea azul, clarita, es la política monetaria, las tasas de interés, cuando suben y bajan, pero que van atadas al fenómeno de inflación o al fenómeno de normalización de inflación. En otras palabras, cuando estamos subiendo, estamos full niño. Cuando estamos planos, estamos normal. Y cuando estamos cayendo, estamos en la niña. ¿Me van siguiendo un poco el símil? Ok. Y cuando hay transiciones, ocurren volatilidades. Cuando pasamos del estado normal a la niña, hay volatilidad. Cuando pasamos de normal al niño, hay volatilidad, pero menor. Y cuando pasamos de normal a la niña, volatilidad fuerte, y así. Ahorita lo interesante es que estamos en un estado de normalidad, pero vamos a transicionar
Probablemente el primer recorte de tasas a nivel macro que se espera que sea septiembre, a finales de este año, y es esperable algo de volatilidad porque es una transición. Los voy a dejar ahí para que hagan la historia, pero esto, señores, no lo estoy inventando yo. Uno de los principales gestores de fondo del planeta, que es el señor Ray Dalio, se hizo muy famoso con su famoso fondo All Weather. ¿Qué significa? El fondo para todo clima. Y tiene los climas bien categorizados. El clima con inflación creciente, con inflación decreciente, con inflación y decrecimiento. ¿Me siguen? Para algo servirá, ¿no? Porque este tipo tiene más de 150.000 millones bajo manejo. La metáfora. Entonces, al final del día, lo que quiero ir cerrando y mostrarles es que estamos estudiando digamos, esta dinámica y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, el enfoque es distinto. Hay quien sale a navegar los océanos, para los cuales vas a necesitar un barco, un velero, lo que tú quieras, y hay quien sale a surfear. Si tienes el enfoque equivocado, te vas a ahogar, te puedes ahogar o puedes encallar. Las herramientas del enfoque son totalmente diferentes. Si yo lo que quiero es permanecer en el agua meses y ir de un punto A a un punto B, voy a necesitar navegar y necesito herramientas. Si yo lo que quiero es simplemente disfrutar de la aleatoriedad de ese movimiento que hay en la costa, producto del oleaje o del movimiento browniano del mar, pues tendré que usar otras herramientas, que es el caso del surf. Entonces, las lecciones que nos deja esta metáfora que a mí me ha dejado a lo largo de los años es que, primero que nada, lo primero que tenemos que estudiar es la naturaleza del medio donde nosotros vamos a estar. El marino, el surfista, nada va a hacer si no tiene un conocimiento profundo del medio en donde se va a meter. Es lo primero que tiene que hacer. Nosotros nos tenemos que convertir en una suerte de antropólogos del mercado. Ese medio lo tenemos que conocer, investigar, entender sus características emergentes. La segunda lección es que el enfoque científico, el abordaje a través de estudiar ese medio, es multidisciplinario. No tengo por qué quedarme o circunscribirme a lo que me dicen los libros de economía. Yo puedo abordar a estudiar el medio, como lo hacen los marineros y los navegantes, con oceanografía, meteorología, física, etc. Lo mismo puedo hacer yo con esto. ¿Okay? Mi relación con ese medio va a definir mis herramientas, como ya se los dije antes. ¿Qué quiero hacer? Quiero permanecer meses dentro de un velero, que sería el equivalente a tener una cartera, un portafolio de inversión, donde yo pueda estar tranquilo, controlar el apalancamiento con el tamaño de la vela, construir un casco robusto dependiendo de las condiciones, como lo habla Ray Dalio con el All Weather, o más bien lo que yo estoy interesado es simplemente puntualmente tener una experiencia de muy corto plazo en un oleaje específico en la costa de alguna playa. Son cosas muy distintas. Skill diferentes, preparación diferente. Una de las últimas lecciones es que esto nos trasciende. Tanto el mar y los océanos como los mercados nos trasciende. No lo vamos a controlar, lo tenemos que estudiar, entender y sobre todo, respetar. Hay que respetar. Y por último, vivimos en un mundo lleno de agua y parece mentira que apenas estamos empezando a descubrir los secretos del océano. Hemos mandado sondas a Marte, la Luna, y ahora es que estamos descubriendo cosas. Bueno, con respecto a los mercados, apenas estamos comenzando a descubrir cosas. Quiero que tengan la misma curiosidad, la misma idea, la misma inquietud de que se conviertan en antropólogos, en investigadores, y van a descubrir propiedades emergentes increíbles de las series de precios, de las relaciones y de lo que ocurre en los mercados financieros. Les dejo con esta idea. Por cierto, existen veleros, existen surfistas y también hay submarinos. ¿Okay? Van a luego a escuchar más adelante la ponencia de un capitán de un submarino. Y después, que pueden ir debajo del agua, no importa qué es lo que pasa en la superficie, pero es un fenómeno raro, es difícil de... Yo nunca he visto un submarino en real. Pero aquí tienen la oportunidad de escuchar a un capitán de submarino luego más adelante. Entonces, los cierro con esta idea. Gracias.